¿Alguna vez se preguntaron o nos hemos preguntado por qué existen tantos grupos religiosos que enseñan diversas cuestiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios? Al menos yo me he hecho esa pregunta y yo sé que varios oyentes se han hecho esa pregunta. Grupos religiosos que practican distintas formas de culto y de ritos que se entremezclan, que no se saben, con el desorden generalizado. Nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad oró a Jehová. Acabamos de venir y quédense ahí en Juan 17, ahora vamos a leer en el versículo 20. Y dice, en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, eran por sus discípulos que tenía ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Ahora, ¿cuál es la palabra que ellos tenían que decir según el versículo 17 que acabamos de leer? No era la palabra que a ellos se les ocurría. No es eso lo que está orando nuestro Señor Jesucristo, porque anteriormente dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, señores. ¿Cuál es la palabra? La palabra de verdad que acabamos de leer en el versículo 17. Y esa oración no solamente era concerniente a esos que estaban en ese momento ahí, sino que llega a nosotros, porque hoy nosotros estamos pretendiendo dar a conocer la palabra de verdad, que no es mi palabra, la palabra de Ernesto. La verdad es la palabra de Dios, y esa es la palabra por lo cual la gente va a creer. Y ese es el respeto con el cual nosotros, los ministros que compartimos la palabra de Dios, esa es la responsabilidad que tenemos, de saber que esta es la palabra de verdad que tenemos que predicar. Vamos a otro registro en 2 de Corintios, por favor. Ya esto es para nuestra administración, para la administración del cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es ¿quién? Cristo, Cristo resucitado. Recién leímos un versículo del Cristo ministrando en la tierra. Luego vamos a ver registros del Cristo ya resucitado, que es a Él a quien nosotros nos remitimos para dar su palabra. 2 de Corintios 5:20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señores, reconcíliense. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos del cuerpo de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de Cristo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Acepten al Señor Jesucristo, porque es el único camino a Dios, en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Podríamos preguntarnos, ¿es esta la realidad de nuestros días? ¿Nos comportamos nosotros de esta forma como embajadores de Cristo? ¿Podría ser que nuestro Señor Jesucristo haya fracasado? ¿O es que la humanidad ha fracasado por no entender lo que la palabra de Dios dice? Por no atender. Porque primero hay que atender lo que dice la palabra de Dios para después entender. Por eso se hacen otras cosas que no se debieran hacer, porque no se va a la fuente, que es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento también nos enseñan ejemplos en que Israel seguía detrás de dioses y detrás de hombres y no hacía caso al Espíritu Santo. Jeremías 50, versículo 6, dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles.
porque han seguido a hombres y no a Jehová. Marcos 7, el Evangelio de Marcos 7, en el versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, no lo inventé yo este versículo, lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba ministrando en la tierra. No es un invento. Quiere decir que hay gente, hubo gente y habrá gente que se aferra a la tradición de los hombres porque dejan el mandamiento de Dios. ¿Y dónde les parece que está el mandamiento de Dios? Acá, lo leímos acá hoy, Juan 17:17. Tu palabra, esta parte de su palabra de Dios, acá están guardados los mandamientos. ¿Cuáles son? Bueno, hoy tendremos que ver cuáles son los mandamientos que nos concierne a nosotros como iglesia del cuerpo de Cristo. En el momento de Moisés, los mandamientos eran los 10 mandamientos. Hoy ya caducaron los 10 mandamientos y hay un nuevo mandamiento. Por ejemplo, que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento que hoy nosotros tenemos que llevar a cabo. Bueno, ¿y dónde lo aprendemos eso? En la Biblia, en la Sagrada Escritura. Vamos a lo que a nosotros nos compete, que es las epístolas paulinas, que es donde tenemos la mayor cantidad de instrucciones. Y con respecto a este tema, por supuesto que sí. Efesios 4, versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Listo. ¿Usted entendió esto? ¿Yo entendí esto? Quien esté escuchando en cualquier lugar del planeta y escuchó esto, listo. Un mismo cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? ¿El retorno de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Porque dice que cada uno que va a confesar será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira. ¿Qué ira? Y bueno, vayamos a las Escrituras. Colosenses, por favor. Colosenses 1:17. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, a Dios le agradó eso, que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, miren lo que dice acá, por medio del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro, y eso soy yo, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y ese Evangelio que habéis oído tuvo alguien que decirlo, para que alguien lo escuche y lo crea y lo constate de la Sagrada Escritura, el cual se predica este Evangelio en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué cosa? Para que anuncie cumplidamente. ¿Qué cosa hay que anunciar cumplidamente? Si alguno tiene la Biblia, como le estábamos diciendo hoy, por favor tenga su Biblia a mano para constatar lo que leemos nosotros, para anunciar, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La que leímos hoy, Juan 17:17, tu palabra es verdad. Esa es la palabra que anunciamos, la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio que estuvo oculto? Para bendición nuestra nada más estuvo oculto eso, Cristo en nosotros, dentro nuestro, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Nosotros anunciamos a Cristo, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, del Cristo que tengo adentro, la cual actúa poderosamente en mí. Listo. Ahora, si es que hay un solo cuerpo, la Iglesia y Cristo es la cabeza, entonces ¿cómo uno sabe si pertenece al cuerpo de Cristo o no? La palabra de Dios nos da la respuesta, pues ella misma es la que no cambia. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es su autor y Dios tampoco cambia. Dios quiere que todos seamos salvos y que todos vayamos al conocimiento de la verdad. Juan, el Evangelio de Juan, por favor. 6, versículo 37, dice el Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, la salvación. Seréis salvos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. Ese es el Cristo a quien nosotros seguimos, y de quien nosotros anunciamos a ese Cristo, que vuelve Cristo. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, que ya la tenemos, nada más que tiene que suceder ese día. Pedro recordó a los judíos la proclamación que Dios hizo con respecto a su Hijo. Vamos a Hechos 3 y vamos a leer desde el versículo 22. Dice Hechos 3:22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿A quién oiréis? A Cristo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Ya varias veces, y cada vez que lo leemos lo vamos a repetir. La palabra siglo es mundo, a este mundo, a esta forma de ser del mundo. No tomemos la forma de este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No les parece que deberíamos nosotros seguir a Cristo Jesús en lugar de seguir a cualquier otra cosa? Tenemos que seguir solamente a Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuándo tenemos que escuchar a hombres? Bueno, vamos a 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta lógica, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el relato de los Hechos de los Apóstoles se elogia en gran manera a los judíos de Berea por haber investigado y verificado en las Escrituras si el mensaje que recibieron era verdadero. Y vamos a ver eso. Miren qué importante que es. Por algo Dios lo revela en su palabra, para que estemos ahí, atentos, para que nos demos cuenta. A Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que usted puede hacer ahora, vos podés hacer ahora, ya nomás, si estás escuchando lo que estoy conversando ahora, lo que estoy compartiendo desde la Biblia. Tomás los registros de Escritura y decís, sí, coincide absolutamente. Ese es el tema, porque no es mi palabra. Santifícalos en tu verdad, le dijo el Señor Jesucristo. Le pidió a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Dios, es verdad. Y eso es lo que queremos, que cada uno sea santificado en la verdad de la palabra de Dios. Por eso eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, sí, pero escudriñando, viendo. Bueno, a ver si estas cosas eran así. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando nosotros todos leemos la palabra de Dios y la hacemos, actúa en nosotros los creyentes, y sigue siendo la palabra de Dios más allá de que la creamos o no. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Eso es lo que está diciendo, y la recibimos con toda solicitud, con todo amor hacia Dios. Ese es el punto. Segunda de Timoteo 2:14 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un punto interesante. Obrero que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque usamos bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad de Dios. Juan 20, en el Evangelio de Juan 20, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Ese es el punto, que anunciamos nosotros la palabra de Dios, anunciamos el Evangelio desde las Sagradas Escrituras. Desde ahí lo aprendimos. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo, que es el Hijo de Dios, tengamos vida y tengan vida quienes nos escuchan en su nombre. Esa es la oración que tuvo nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy sigue vigente. Más aún hoy que Cristo está vivo, es nuestra cabeza de la iglesia, del cuerpo, la única cabeza. Aprendamos de este ejemplo, cómo los creyentes usaron el libro de cabecera, que es la palabra de Dios, para determinar si Pablo les decía la verdad. Yendo a la palabra de Dios, queridos hermanos, queridas personas que nos están escuchando, yendo directamente a la fuente, a la palabra de Dios, no hay forma de equivocarse, no hay forma de errarle, no hay forma de ser engañado. Siempre en oración, siempre pidiéndole a Dios que nos revele su palabra, cuando leemos la Escritura. Juan 12, versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y por favor atiendan esto, hay que atender a esto, porque es interesante. Es palabra de Dios, por supuesto. 47, pero hay que leer y entender. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Para eso vino Jesucristo, a salvar al mundo. Miren lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren lo importante que es esta palabra. Yo te doy la palabra para que seas salvo, para que te reconcilies con Dios. Ahora, si no te querés reconciliar con Dios, me duele, porque sé las consecuencias que va a tener. Y acá lo dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y no somos nosotros. ¿Quién es? La palabra que he hablado, la misma palabra que hablamos. Esa misma va a ser la que le va a juzgar el día postrero. Y el día postrero va a ser cuando cada uno nos sentemos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser el día postrero. Esta es la palabra profética más segura. Acá está esta es la palabra profética más segura. Ahora, ¿Dios acepta la religión creada por los hombres? ¿Acepta Dios la adoración que parte de un corazón bueno y sincero? Aunque no esté conformado a su palabra, que es su voluntad. No. Uno puede pretender ser lo más bueno y lo más sincero y todo lo que sea. Ahora, si no está conforme a la palabra de Dios, eso no sirve para nada. Nuestro Señor Jesús explicó a los judíos por qué no se debía adorar a Dios de una manera diseñada por los hombres. Y vamos al registro en el Evangelio de Mateo 15, versículo 8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, cuando alguien dice algo de parte de Dios o pretende decir algo de parte de Dios, que por favor se respalde con la palabra de Dios. Si no, es un mandamiento de hombres. Lo dice la palabra, no lo digo yo, Es lo que yo descubro de lo que leo
en las Sagradas Escrituras. Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Listo. ¿A quién sigo? Yo tomo la decisión. Listo. Es clarito. Léalo de vuelta, lo leemos de vuelta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por eso podemos hablar todos una misma cosa si todos vamos a la misma fuente. Ese es el punto. Lo que no se enseña específicamente en la palabra de Dios no vale nada para Dios, solo son mandamientos de hombres. La palabra de Dios nos dice qué hacer, es el manual de instrucción. Ese es el punto. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que hemos aprendido, recibido, esto debemos hacer, y lo que aprendimos y recibimos lo tenemos que constatar de la palabra de Dios, y ahí lo hacemos. Ese es el punto. Primera de Timoteo 4:13 dice: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No dice ocúpate en la exhortación y en la enseñanza, porque si yo no leo, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a exhortar? Y muy probablemente voy a enseñar cosas que a mí se me ocurran y no cosas que salen directamente de la palabra de Dios. Por eso dice en la lectura. ¿Y qué lectura? La palabra de Dios tenemos que leer. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún hoy hay personas, porque la vieja naturaleza nos lleva muchas veces a que sintamos más admiración o querramos venerar más de lo que tenemos que venerar a otros hombres que son iguales que nosotros. No hay diferencia. En la palabra de Dios no hay diferencia. Porque que uno le haya dado la palabra de Dios a alguien y haya sido salvado, eso no me hace a mí tener una categoría superior por sobre mi hermano que fue ayudado. No. La única diferencia entre nosotros es que podemos conocer un poco más, pero eso me da más responsabilidad, porque con eso tengo que ayudar más, tengo más trabajo todavía, no enseñorearme de mi hermano. Por favor, vamos a ver en la Escritura una gran enseñanza respecto de esto. Hechos 10:25, por favor, y lo vamos a entender mejor. Hechos 10:25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Esa es la naturaleza que tenemos. Alguien que nos salva, que nos ayuda, que nos da la palabra, o que de un montón de cosas. La tendencia que hizo, se postró a sus pies y adoró. Mas Pedro le levantó, cuando este hombre se le tiró a los pies, lo levantó y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No tenés que adorarme, no tenés que arrodillarte delante de mí, si soy un hombre igual que vos. El mismísimo Pedro le dijo a Cornelio: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y Pedro caminó con el Señor Jesucristo mientras en el ministerio que estaba acá en la tierra. Las Escrituras dicen que Cristo constituyó creyentes preparados para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a Efesios 4, en el versículo 11. El Señor Jesucristo es quien lo constituyó, según lo que declara la misma palabra de Dios.
Dice Efesios 4:11, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, es verdad, la iglesia necesita ancianos en la palabra, santos que puedan desempeñar la coordinación de grupos de creyentes y la obra del ministerio. Pero eso no quiere decir que cada miembro del ministerio que haya sido nombrado por Cristo se enseñoree de su hermano. Mateo 23, versículo 7 dice, porque así es como se generan las diferencias. Espiritualmente todos tenemos la misma medida de fe. Y esto de creerse algo no pasa ahora, esto viene de muchos tiempos. Y mire lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 23:7, dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué dice? Hermanos. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, entre nosotros somos hermanos, más allá de la tarea que desempeñemos dentro del cuerpo. No hay uno que es más grande y uno que es más chico. Y dice en el 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces nos pone más atrás todavía. Más grande o más te crees que sos, o más, listo, más atrás tenés que ir. No más adelante y más arriba. No, es al revés. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entiéndase bien esto de humillarse, no es sentirse un miserable, sino habla de ser humilde. 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 Y darle todo el crédito, pues si yo sé algo, si yo digo o presumo que sé algo de la palabra de Dios, es porque Dios me lo reveló, yo no inventé nada. Algunos hombres creen que tienen autoridad para cambiar o negar la palabra de Dios. No hay hombre que tenga tal autoridad, no existe cosa creada que pueda hacerlo. Siendo la iglesia el cuerpo espiritual de Cristo, Cristo es su única cabeza, así como en el cuerpo humano es comandado por la cabeza, que ordena qué debe hacer y qué le conviene hacer. No hay lugar para cualquier otra autoridad suprema. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. ¿Qué palabra? Tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y esa es la palabra que hablamos. Sacamos todo de acá, de la palabra, y le damos gracias a Dios porque tenemos esa palabra. Cristo entregó su vida por vos, por mí, por todos. ¿Para qué? Para que todos podamos anunciar la palabra de Dios. Y cada uno tenemos una posición dentro de ese cuerpo. Y esa posición que tenemos no es ni más ni menos, es igual. Cristo es la cabeza, Cristo. Punto. La palabra de Dios es completa y eterna, como el amor de Jehová Dios hacia nosotros, sus hijos. Debemos saber que el cristianismo es lo que Jehová Dios y su Hijo Cristo Jesús hacen por el hombre cuando él mismo cree y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. La palabra de Dios es categórica en este término
y dice que el hombre cuando hace esto es salvo, como resultado es santo, justo, libre y un hijo de Dios, y no vendrá a condenación. Jehová Dios y su Hijo Jesucristo son dignos de ser creídos siempre. Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Solamente en Jesús tienen que creer. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue antes de que haya sido levantado el Hijo de Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo ya ha sido levantado, y Él es cabeza de nuestra iglesia. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Dios Todopoderoso, por abrirnos los ojos del entendimiento, porque siempre te mostrás a quienes queremos conocerte, Padre. Gracias por tu Hijo, gracias por nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nuestra cabeza, Señor. Gracias por pertenecer a este cuerpo, por saber que podemos trabajar para vos y con vos, Dios Todopoderoso, para anunciar las buenas nuevas del reino venidero y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos denuedo, por darnos entendimiento, por mostrarnos qué hacer cada día con tu palabra para poder ser de bendición a toda la humanidad, porque ese es tu deseo, Señor. Gracias por esto, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.